Zeus fue el dios más venerado de la antigua Grecia. El auténtico rey de los dioses y de toda la humanidad. El guardián y supervisor de todo cuanto acontecía en el universo. El gran Zeus, el que gobierna sobre el resto de los dioses, como un buen padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales, se dirigían a él como tal. Era la esencia de todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Solía ser invocado constantemente en cada ciudad y cada templo de la Hélade, y también más allá de sus confines. Zeus recibía numerosos nombres, cada región gustaba de pronunciar su nombre acompañándolo con otro, que denotaba o resaltaba algunas de sus muchas características y cualidades. A menudo se referían a él con el nombre de Zeus Eleuterio, que significa Zeus el Libertador. Era hijo de Cronos, el valiente dios primigenio que castró a su padre Urano con una hoz de pedernal, lanzando sus testículos al mar. Su madre era la titánide Rea, hermana y esposa de Cronos. Sus hermanos eran la diosa Hestia, la diosa Deméter, la diosa Hera, el dios Hades y el dios Poseidón. El gran dios Zeus fue el último en nacer. Había sido profetizado que Cronos estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, de la misma manera que él había destronado a su padre Urano. Para evitarlo, Cronos iba tragándose a cada uno de sus hijos en el momento de nacer. Pero cuando Zeus, el último de sus hijos, estaba a punto de nacer, la titánide Rea pidió consejo a su madre, la diosa Gea, con el objetivo de urdir un plan que salvara al recién nacido, de ser devorado por Cronos, y que de esta forma Cronos recibiera el justo castigo por sus actos contra Urano, y contra sus propios hijos. Para lograrlo, Rea se escondió en una cueva situada en la isla de Creta, en la cual y en secreto traería a la vida al pequeño Zeus. Después del parto, la diosa Rea engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, la cual éste tragó enseguida sin desconfiar de la artimaña de Rea. La historia cuenta que Zeus fue criado en la isla de Creta por la ninfa Amaltea, mientras los seres mágicos del bosque ejecutaban bailes muy ruidosos, golpeando escudos y lanzas, para evitar que Cronos oyese los llantos del niño. Según narran los relatos, Amaltea colgó la cuna en un árbol, de forma que quedaba suspendido entre la tierra, el mar y el cielo, y de esta manera sería invisible a los ojos de su padre Cronos. Tras hacerse adulto, Zeus, que había estado urdiendo la venganza contra su padre, preparó un vomitivo que le obligaría a regurgitar a todos sus hermanos. Cronos primero expulsaría la piedra envuelta en pañales, la cual Zeus dejó a la temible serpiente Pitón que custodiaba el oráculo, allá bajo las cañadas del monte Parnaso, en cuyas laderas habitaban las ninfas, y que esta piedra fuera por siempre una señal para todos los mortales. Después expulsaría a todos sus hermanos, en orden inverso al que los había tragado. Más tarde, Zeus liberó a los hermanos de Cronos, los formidables gigantes hecatónquiros, y rescató a los cíclopes de su mazmorra en el Tártaro, matando además a su guardiana, la horrible Campe, la antigua deidad con cabello reptante. Como muestra de agradecimiento, los cíclopes le otorgaron el trueno, el rayo y el relámpago, los cuales habían sido previamente ocultados por Gea. Durante la gran guerra que libraron dioses y titanes, Zeus y sus hermanos y hermanas junto con los hecatónquiros y cíclopes, derrotaron a Cronos y a los otros titanes, los cuales fueron encerrados en el Tártaro, un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso, situado en lo más profundo de la tierra, y allí quedaron custodiados por siempre por los hecatónquiros. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue castigado a sostener eternamente la bóveda celeste. Tras la batalla con los titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, echándoselo a suertes. Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón poseyó las aguas, y Hades obtuvo el mundo de los muertos. La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres hermanos, según sus capacidades. Y de esta manera Poseidón era el dios de los terremotos, y Hades se reclamaba a los humanos que morían. Pero Gea, su abuela, estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los titanes, porque al fin y al cabo estos eran sus hijos. Por ello, poco después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar contra otros hijos de Gea, los monstruos Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándolo bajo una montaña, pero dejó a Equidna y a sus hijos con vida, para que sirvieran como desafío para futuras generaciones de héroes.
Zeus era hermano y marido de Hera, con la cual engendró a Ares, a Hebe y a Hefesto. Pero Zeus era famoso por sus innumerables conquistas, y su esposa Hera estaba muy celosa de estos lances amorosos, y fue una enemiga feroz de todas las amantes de Zeus, y de los hijos que éstas tenían con él. Zeus era el maestro del disfraz, y muy famoso por seducir a innumerables mujeres mortales, también a muchas ninfas, de las que nacerían los fundadores de la mayoría de las dinastías helénicas. La mitología recoge incluso algunas uniones con las diosas Leto, Demeter, Dione y Maya, a pesar que Zeus no debía yacer con las diosas del Olimpo. Entre su amplia descendencia se incluyen los semidioses y los héroes. Zeus solía engendrar con las ninfas del bosque, era el progenitor de las estirpes de reyes que gobernarían y dirigirían el destino de la Hélade. En ocasiones Hera estaba muy celosa. Entonces la diosa se vengaba cruelmente de las amantes de Zeus, llegando incluso a secuestrarlas en algunos casos. Incontables fueron las aventuras del gran Zeus, tenía la enorme ventaja de poder transformarse en cualquier otro ser o cosa a su antojo. Durante su reinado logró grandes hazañas. Era el principal dios de los antiguos Juegos Olímpicos, todos le alababan sin cesar. Condenó a Prometeo a que un águila gigante comiese su hígado cada día, encadenado a una roca, por entregar las llamas del Olimpo a los mortales. Para evitar una gran confrontación entre los demás dioses, tomó la decisión de casar a Afrodita con su hijo Hefesto, el dios del fuego, el cual era muy feo, y por ello fue expulsado del Olimpo por sus propios padres. Tenía una vena justiciera. Algunos ejemplos de ellos son cuando, por rehusar asistir a su divina boda con la diosa Hera, transformó a la ninfa llamada Quelona en una tortuga. En otra ocasión, junto con su esposa Hera, convirtió a los reyes de Tracia, Hemo y Ródope, en montañas, debido a su extrema vanidad. También condenó a Ixión, rey de Tesalia, a ser atado a una rueda ardiente por toda la eternidad por intentar violar a Hera. En otra ocasión cegó al vidente Fineo, y envió a las arpías a perseguirlo como castigo por revelar los secretos de los dioses. También fue Zeus quien recompensó a Tiresias, el gran adivino de Tebas, con una vida el triple de longeva, por fallar a su favor cuando Hera y él cuestionaron qué sexo obtenía más placer al hacer el amor. Más tarde castigaría también a su propia esposa Hera, colgándola del cielo por los dedos de los pies, al haber intentado esta ahogar a Heracles creando una gran tormenta. De los incontables hijos que engendró Zeus, Heracles es a menudo descrito como su hijo predilecto. Cuando una tribu de gigantes tónicos amenazaron el Olimpo, y el oráculo de Delfos decretó que solo los esfuerzos conjuntos de un mortal y un dios los detendrían, Zeus eligió a Heracles para luchar a su lado, derrotando así a los monstruos y restaurando el orden del universo. Estos fueron algunos de los hechos más importantes que el gran Zeus realizó, para que fueran conocidos por siempre por su descendencia, y la del resto de los mortales.